Generación del 27. La Generación del 27 es el nombre que recibió el grupo de importantes artistas de vanguardias quienes, con su trabajo conjunto, expresaban una actitud que animaba una forma desenfadada de expresionismo. Aunque considerados un gran grupo, la Generación del 27 estaba en realidad atomizada en pequeños subgrupos, cada uno de ellos fomentando un estilo particular, dependiendo de los artistas implicados. Por ejemplo, Salvador Dalí se centró en el surrealismo y se deleitaba provocando y escandalizando a la clase burguesa. La Generación del 27 surge en el periodo de entreguerras, que es un periodo histórico del siglo XX que va de 1918 a 1939. Cronológicamente, se puede establecer desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. La idea de formar un grupo de poetas vanguardistas surge en el mes de abril de 1926. Tuvieron la idea de realizar un homenaje por el centenario de Luis de Góngora en el 1927, quien falleció el 23 de mayo de 1627. De allí surge su nombre. La temática era entre poesía pura y poesía humana. Hacía hincapié en el arte, pero luego, tras la influencia del surrealismo, la Generación del 27 se inclinó hacia una poesía más preocupada por el dolor y la expresión de los sentimientos. A esta poesía se le denominó poesía humanizada. Algunos de sus temas fueron la ciudad, la naturaleza, el amor y la preocupación religiosa. Desde la creación del movimiento y hasta el surgimiento de la guerra civil, los poetas comienzan a participar desde el punto de vista de la política. Se dice que este movimiento surgió también como una vía de escape de los acontecimientos que acechaban a España durante esos años. Por un lado, estos poetas admiraban el lenguaje poético español clásico, y por otro lado, los vanguardistas como el movimiento surrealista. Este movimiento tiene como unas características principales la búsqueda de las ideas antagónicas, pero intentando encontrar un equilibrio entre las emociones y el intelectualismo. La métrica que utilizaban era la clásica, por ejemplo el soneto, villancico o romance, pero también implementaban la utilización de verso libre, verso blanco y versículo. También comienza la aparición de temas tabúes. Surgen temas no expresados de manera abierta hasta ese momento, como la homosexualidad. Esta generación se vio atravesada y afectada por varios acontecimientos históricos. Uno de ellos fue la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que las grandes contendientes desinstalaron toda la capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Otro de estos eventos fue la dictadura de Primo de Rivera, que fue el régimen político que hubo en España desde el golpe de estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, hasta la dimisión de este el 28 de enero de 1930 y su sustitución por la dictablanda del general Berenguer. La Gran Depresión, también conocida como la crisis del 29, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Los fundadores de la Generación del 27 fueron Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Miguel Hernández y Federico García Lorca. Sin embargo, caben destacar otros dos personajes, llamados Rafael Alberti y Emilio Prados.